Días. Bienvenidos nuevamente a tu curso gratuito de programación para principiantes. El día de hoy veremos un ejemplo para determinar el promedio. Vamos a ver, aquí tenemos, ¿verdad? Que vamos a realizar un diagrama de flujo. Claro que primeramente haremos nuestro algoritmo, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que ya habíamos dicho en la clase anterior, la definición de lo que es un diagrama de flujo, que es la representación gráfica de un algoritmo. Vamos pues de lleno a nuestro problema. Dice que la empresa El Tomatito Feliz está dedicada a la distribución de tomate y se requiere obtener el promedio de las ventas de tomate durante los últimos 3 meses. Elabore un diagrama de flujo que permita calcular el promedio de las ventas. Ok, vamos primeramente a hacer nuestro algoritmo. Entonces vemos que, recuerda que el algoritmo debe tener un inicio y un fin. Ok, inicio y fin. Declaramos una variable llamada promedio a la cual vamos a igualar a 0. Después vamos a declarar 3 variables llamadas A, B y C. ¿Qué nos va a dar la variable A? Pues las ventas del primer mes. ¿Qué nos va a guardar la variable B? Nuestras ventas del segundo mes. Y por último, ¿qué nos va a guardar la variable C? Las ventas del tercer mes. Ya que se hayan capturado esos 3 números, recuerda que en la A, vamos a poner un ejemplo muy simple. Suponiendo que en la A se capturaron 100. A va a tener un valor de 100, la B de 200, B tendrá un valor de 200 y la C de 300, B tendrá un valor de 300. Quiere decir que el primer mes la empresa vendió 100, en el segundo mes la empresa vendió 200 y en el tercer mes 300. Ahora sí, a nuestra variable promedio ya le vamos a dar un valor. ¿Cómo determinamos el promedio? Ustedes saben que el promedio se determina pues sumando todos los elementos y dividiéndolo entre el mismo número de elementos. Aquí tenemos el elemento A, B y C, quiere decir que son 3, 1, 2, 3. Quiere decir que vamos a sumar estos 3 y lo vamos a dividir entre 3 para que nos dé el promedio. Okay. Entonces, nuestra variable promedio ahora ya no va a tener un valor de 0, sino que va a ser igual a más B más C. Recuerden cerrarlas en paréntesis. ¿Por qué? Por la prioridad de signos. Recuerda que la división tiene prioridad sobre la suma. Si tú no escribes entre paréntesis la suma, lo que va a hacer, primeramente va a dividir C entre 3. Entonces te va a dar algo erróneo, ¿verdad? Entonces hay que escribirlos entre paréntesis para que primeramente nos realice la suma, porque paréntesis tiene prioridad sobre la división. Bueno, o si tiene la misma prioridad, recuerda que cuando tiene la misma prioridad, entonces se lee como leemos nosotros, de izquierda a derecha. Ok, entonces tenemos que va a sumar A más B más C. Siguiendo el ejemplo que te había dicho, entonces va a sumar 100 más 200 más 300. Que si Pitágoras nos falla, nos da 600. 600 entre 3, ¿sí? Nos va a dar 200. Quiere decir que nuestro promedio va a tener un valor de 200 y nos va a imprimir el valor del promedio. En este caso, no nos va a salir la palabra promedio, sino la cantidad que sería de 200. ¿Sí? ¿Por qué no le escribimos cantidades? Porque pueden variar. Recuerda que la computadora, cuando decimos leer, no decimos que vamos a leer nosotros, sino la computadora está leyendo esa variable. Y esta variable sí se llama A, pero no contiene un valor A, contiene un valor numérico. En este caso sería un 100, por llamarlo así, pero puede ser un 1, un 2, un millón, ¿sí? Incluso un número negativo. Entonces, aquí estas variables pueden cambiar, pueden variar, válgame el pleonasmo, ¿verdad? Precisamente por eso no les damos un valor fijo, porque entonces ya serían constantes, ya no cambiarían. Y nosotros queremos que su valor pues varíe de acuerdo a lo que cada usuario capture. Sí, o quizás, ¿verdad? Los meses, ¿verdad? Lo hagas el primer trimestre, luego al segundo trimestre hagas otra vez la misma operación y ya no va a tener el mismo valor lo que capturaste antes del primer mes, el segundo y el tercero. Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama. Dijimos que primeramente tenemos que escribir el inicio, ¿sí? Posteriormente, declarar nuestra variable promedio, leer nuestra variable A, que es la captura del primer mes de ventas, leer nuestra variable B, que es la captura del segundo mes de ventas, leer la variable C, que es la captura del tercer mes de venta, y por último vamos a hacer la operación.
¿A qué es igual nuestro promedio? Nuestro promedio es igual a A más B más C, entre paréntesis, recuérdalo bien, y lo dividimos entre 3 para que me dé mi promedio. Y por último, lo imprimiremos. Recuerda que algunos programas, si tú lo haces en Raptor o en PSeInt, la entrada y salida es con el romboide. Pero si lo haces de manera manual o lo haces tomando las figuras de un Word, por decirlo así, entonces en esta es donde esta es la figura para decir que se está imprimiendo algo, en este caso promedio. Recuerda que aquí nos sale la palabra promedio, si nos sale el promedio que nos salió de esta operación. Siguiendo el ejemplo que hubiera sido la variable A 100, la variable B 200 y la variable C 300, que esas tres sumadas suman 600, 600 entre 3 sería 200, quiere decir que mi variable promedio tiene un valor de 200 y aquí estaría imprimiendo 200, que es el valor de la variable. Y aquí está nuestro diagrama. Recuerda muy bien las flechas representan el flujo de la información, ¿sí? Entonces, recuerda bien poner las flechas, ¿sí? El inicio y el fin. Entonces, tenemos nuestro inicio, declarar la variable promedio, leer nuestra primer variable. Recuerda que para leer es el romboide, ¿sí? Entonces, leer no estamos leyendo nosotros, está leyendo la computadora, que está leyendo la cantidad que está capturando para guardarla en la variable A. Y vamos a suponer, como dijimos, que son 100, quiere decir que nuestra variable A va a tener un valor de 100, nuestra variable B de 200 y nuestra variable C de 300, ¿sí? Y aquí vamos a asignarle, ¿sí?, a la variable promedio el valor de A más B más C, A más B más C, todo esto dividido entre 3, ¿sí? Y al final imprimimos nuestra variable promedio, ¿sí?, que nos va a dar la cantidad que nos salga de haber sumado A más B más C y dividido el total entre 3. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal. Escríbeme por favor en los comentarios algún ejemplo que desees saber, alguna tarea que te dejaron, que no hayas entendido, para poderte explicar cómo se hace el algoritmo, de qué manera, por qué, sobre todo el por qué, ¿verdad? Porque no vamos a hacerte la tarea, ¿no? Pero sí echarte la mano, ¿verdad? Porque todos pasamos por esta cuestión de no entender por qué la variable y por qué la constante y cuándo cambia y cuándo no y qué figura representa entrada y qué figura salida. Precisamente para eso estamos aquí y te espero muy pronto.